Este segundo bloque lo que tiene pensado es que a propósito del proceso de levantar, validar y proyectar las buenas experiencias de las buenas prácticas, también uno identifica que hay algunos desafíos en la implementación de estas buenas prácticas. Entonces, no solo se trata de identificar buenas ideas, sino también de proponer planes de acción para poder implementarlas. Entonces, para poder comentar al respecto, quiero invitar a Daniel Grimaldi, que es director ejecutivo de Chile 21. Por ahí viene Daniel. Y a Joaquín Orellana, que es también director ejecutivo de Centro Democracia y Comunidad. Por ahí. Bueno, como adelantaba, la idea es que nos ayuden a compartir algunos de los desafíos que se identifican en los distintos talleres y el proceso reflexivo que construimos para la implementación concreta de las buenas prácticas y de paso poder identificar algunas de esas ideas que proponemos compartir como sector político. Daniel. Bien, muchas gracias por la invitación, Presidenta, invitados, Carolina. Bueno, yo creo que una cosa muy importante cuando uno está frente a un manual de buenas prácticas es hacer una evaluación sobre el contexto particular donde son implementadas. Las buenas prácticas, cuando comenzamos a trabajar en estos manuales, están ya hace mucho tiempo dentro de la discusión de las gerencias, viene del ámbito de la administración privada, pasa al ámbito de la administración pública y siempre hay el problema sobre cómo trazar un hilo conductor sobre cosas que si uno las toma de manera aislada pueden parecer ideas fundamentales, pueden parecer ideas geniales, pero que puestas en un contexto diferente fracasan. Entonces nosotros podemos tener aquí un repertorio de ideas que funcionan bien, pero uno puede decir, bueno, algo que funciona bien en Santiago puede que no tenga buen resultado en Chiguayante o en una comuna periférica de Santiago, ¿cierto? En Cerro Navia, en cualquier parte. ¿Cómo puedo yo adaptar una buena idea de una comuna que tiene características muy distintas a otra? Esa es la pericia que debe tener un buen político. Esa es la pericia que tiene un buen representante. Saber tomar lo esencial de una idea, leer un buen contexto y transformarla en algo que sea válido para su gente. Lo mismo pasa en el orden de las políticas macro a nivel de Estado. ¿Cómo algo que funciona bien en Estados Unidos, en Francia, en el mundo desarrollado, podría funcionar acá en Chile? Carolina hablaba de los sueños. Me acuerdo cuando de haber estudiado en Francia muchos años, decía, ¿cuándo va a llegar lo de las bicicletas? Esto? Ahora tenemos scooters. Acá. En Chile se las van a robar, decía. No va a funcionar esto, van a terminar en el Bío Bío vendiendo las bicicletas. Y no pasó. Pero tuvo que haber un cambio cultural, tuvo que haber un cambio urbano, tuvo que haber un cambio gradual en las políticas públicas que vino desde un cambio cultural, y rescato lo que dice Pablo Monge cuando habla sobre la importancia de la cultura, no solamente en la gestión del patrimonio, sino que concebir las políticas públicas como una transformación en la manera de pensar nuestras ciudades, en lo que hacemos día a día. Entonces, ¿cómo concebir las buenas prácticas? Son buenas ideas que necesitan siempre ser puestas en el contexto de cada uno de esos. Entonces, una mirada siempre, la mirada del antropólogo, del sociólogo, del psicólogo, son siempre muy importantes porque es desde abajo, ¿cómo va a ser recibido esta política pública? En ese sentido, creo que vale la pena también hacerse una segunda pregunta. Estas políticas aisladas que necesitan ser puestas en un contexto, ¿es posible llevarlas a un grado superior y unirlas todas y trazar una visión de país? No hicimos ese esfuerzo acá. No lo quisimos ver como esto es el país que soñamos en el ámbito municipal. Lo hicimos bien desde abajo. Pero, si ustedes leen con detalle, se nota la mano. Se nota que hay una visión humanista. Se nota que hay una visión centrando la gestión en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, tratamos el tema de la seguridad pública desde la perspectiva de la seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad humana, se trata de ver los temas de seguridad pública como un sistema, no una cuestión relacionada con el orden y la seguridad. Orden, sí, pero no cualquier orden. No cualquier orden produce seguridad. Hay tipos de orden que producen caos. Es contradictorio, caos, orden. Hay tipos de orden que incitan al caos. Hay que hacerse esa pregunta. Segundo, cuando hablamos, y con esto termino, cuando hablamos o cuando se critica a la centroizquierda que
incluso nosotros mismos decimos, no tenemos especialistas en seguridad, es un tema que lo hemos abandonado. Yo creo que es falso cuando nosotros nos preguntamos, hoy en Chile, ¿dónde están los especialistas en seguridad? Están en nuestro lado. Los que publican en revistas indexadas, los que son citados en el extranjero. O sea, tenemos buenas ideas, tenemos buenos especialistas. ¿Y por qué no se ven? Tal vez ahí está el problema, que nosotros no queremos entrar más fuertemente en el tema. Ahí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y por último, quería pedirle muy brevemente a Daniel y Joaquín si nos comentan alguna buena práctica que quieran destacar para llevarnos alguna idea concreta, ¿cierto?, sobre lo que está aquí recomendado de implementar en el desafío municipal. Bien, yo creo que en el área de seguridad, que es la que nos tocó coordinar y que consultamos a diferentes expertos en seguridad y también a los encargados de seguridad municipal de varios municipios, salieron dos cosas que me parecen fundamentales adaptar a la capacidad que tenga cada municipio. Uno es el trabajo con tecnologías de información territorial. Creo que vale la pena que los municipios inviertan en información y en especialistas, en georreferenciación, en análisis de datos para comprender la transformación de las actividades violentas, la transformación del crimen y poder contar con información mucho más fresca, mucho más precisa sobre cómo se están moviendo los fenómenos violentos en la comuna. El problema de esto es que municipios que tienen menos recursos se les dificulta contratar especialistas altamente especializados en esta materia. No es fácil conseguir gente que maneje datos territoriales, expertos en seguridad, no abundan por todos lados, no es tan fácil conseguirlo. Entonces, aquí una buena práctica es tener un convenio, una alianza con institutos, con centros de investigación que trabajen y que puedan brindar a los municipios algún tipo de asistencia. En Chile 21 tenemos un espacio que ofrecemos, donde tenemos geógrafos, ingenieros, matemáticos. Movimiento publicitario. Claro. Podemos ofrecerlo y siempre están abiertas las puertas. Pero también, claro, habían otros que surgieron por ahí. Surgieron otras instituciones, también están las universidades, que son, bueno, entre amigos siempre podemos tender una mano. Lo segundo es que también hay prácticas que fueron levantadas siempre o con mucha anterioridad por la derecha. Por ejemplo, el acento en las víctimas. El punto es cómo trabajo desde una perspectiva progresista con las víctimas. La atención a la víctima es sumamente importante, la atención pronta, la atención psicológica, hacer un seguimiento y no solamente que tenga la denuncia y luego, bueno, que le vaya bien, le tomamos la denuncia, sino que una asistencia por todo el periodo. Hay un trauma que no se manifiesta en el primer momento, pero que puede tardar un tiempo. Es muy importante que la gente se sienta atendida, respetada, considerada por su municipio. Eso yo diría que es fundamental y mejora mucho en el impacto que pueda tener la gestión municipal en las personas. Esas dos cosas mostraron ser buenas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacernos cargo de aquellos que son víctimas? Ahí hay un acento importante que hay algunos municipios que lo han hecho de manera muy, muy destacable. Muchas gracias. Para revisar este manual van a ver en detalle las distintas medidas que aquí conversamos, están identificados los desafíos y también algunos indicadores para poder abordar el trabajo municipal. Muchas gracias, Daniel, Joaquín, a los distintos centros de pensamiento que trabajaron. Ahora, para terminar el plato de fondo, le voy a hacer entrega a la presidenta Bachelet de este libro y le voy a pedir que nos acompañe para dar el mensaje final de este encuentro. Muchas gracias, presidenta. No tiene dónde guardar el librito, así que lo guardo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olo. Quiero saludar a todos quienes están acá, por supuesto a los
directores de todas las fundaciones que han sido parte de este tremendo esfuerzo, a los presidentes de los partidos políticos y muy en especial a todos los alcaldes, alcaldesas en ejercicio y también que quieren ir a la reelección y todos aquellos candidatos. Ahí llegó el gobernador Claudio Rego también, está preocupado de la luz, así que anda en otras temáticas. La Carolina Leitao, presidenta de la Asociación de Municipios, que hizo una intervención fantástica, yo creo, muy inspiradora, en base a una experiencia de 12 años, dijo Carolina, qué importante. Bueno, la verdad es que es un tremendo gusto estar con todos ustedes en este cierre, este tremendo esfuerzo, ¿no?, que se ha realizado en lo que en su momento se llamó los laboratorios programáticos municipales. Tal como nos decía Evolo, han sido 4 meses de trabajo intenso en 9 centros de pensamiento de centroizquierda y en los que participaron 44 municipios, ¿no?, 21 de la región metropolitana y 23 de otras regiones, y donde se abordaron 6 ejes temáticos que son seguridad pública, transparencia y probidad, espacio público y territorio, migración, cuidados y cultura, patrimonio y deportes. Y antes de entrar de lleno, me gustaría, a las temáticas, me gustaría comentar que aquí, por supuesto, participaron representantes de los municipios, equipos municipales, también algunas veces alcaldes y alcaldesas, expertos y académicos de cada área temática, lo que muestra que este ha sido un trabajo integral, ¿no? Académicos participaron, ¿no? Y la labor que se hace en los municipios es esencial, y aquí hemos escuchado que es la primera puerta que tocan los ciudadanos. Pero yo añadiría que es desde lo territorial y lo local donde se hace ciudadanía, donde se construye ciudadanía, donde la organización social construye la ciudadanía que queremos, que no es esa ciudadanía que vota una vez a las 500 para elegir a esos electores, sino que es aquella ciudadanía que es parte de las soluciones, que plantea sus problemáticas, sus demandas, pero también es capaz de organizarse y dar respuesta a las necesidades que se tienen. Y por cierto que es obvio que el primer contacto con el Estado que tienen las personas es con los municipios, ¿no? Y por eso que es súper clave lo que hemos escuchado en todos quienes me han antecedido, es cómo podemos hacernos cargo desde lo local, desde lo territorial, de los desafíos puntuales en el plano local y desde ahí demostrar la capacidad de cambio a través de nuestras propuestas. Aquí se decía también que es súper importante, ya que este manual contiene lo que algunos han llamado una caja de herramientas, ¿no?, a las que se llegó a través de este esfuerzo, por un lado, de análisis, de recopilación, de sistematización, con el objetivo justamente de apoyar el trabajo de los liderazgos territoriales y las candidaturas del Pacto Contigo Mejor Chile, que van a competir en las elecciones municipales en octubre de este año. Y aquí, por supuesto, se habla de un modelo de gestión, como se explicaba, al que apuntamos y que represente nuestros valores, ¿no?, basado en, por un lado, que es un elemento ético central, basado en la participación activa de la ciudadanía, orientado a obtener resultados tangibles, concretos, ¿no? O sea, pasar del discurso a la acción y al resultado, ¿no?, que cumpla con los estándares de adaptabilidad y pragmatismo que demanda la actualidad. Y por aquí decía Daniel, me parece, que era importante, uno de los desafíos era el contexto, ¿no?, porque hay buenas prácticas que en un cierto municipio pueden funcionar, a lo mejor en otras las condiciones son otras. Y yo quisiera añadir algo que ha sido una obsesión mía en los últimos años, es el componente de interseccionalidad, porque no todos los ciudadanos son iguales. Y no todos los ciudadanos tienen las mismas vulnerabilidades. Y cuando hacemos políticas neutrales, dejamos fuera a los que están más vulnerables. Entonces, cuando se hablaba de cuidados, aquí, también ayer lo vimos en el municipio de Santiago, que cuando se hizo una propuesta a partir de un análisis, de un diagnóstico de cuáles eran los problemas fundamentales. Y yo creo que es súper difícil, yo sé que es caro para los municipios hacer eso, pero es clave tener un diagnóstico de la realidad municipal para saber dónde apuntar para no dejar afuera a los que están más atrás. Porque habitualmente esa información no la tenemos. Sabemos, por ejemplo, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, podemos saber también cuántos son adultos mayores, a lo mejor tenemos una estimación de cuántos discapacitados hay en la comuna, o cuánta ruralidad puede haber en la comuna, o cuántas personas pobres hay en la comuna, o cuántas migrantes hay en la comuna, o cuántas personas mayores, ¿no es verdad? Pero generalmente no tenemos los datos de intersectar. ¿Cuántas son mujeres, pobres, mayores, con discapacidad, rurales o indígenas? Y creo que si no hacemos eso, lo más probable es que vamos a dejar fuera aquellos sectores que son siempre los más vulnerables.
Y por eso que yo les digo, no solo tratar de adaptarse al contexto en estas buenas prácticas, sino tratar de conocer un poquito más en detalle. Y es difícil, porque yo creo que el INE no tiene esa interseccionalidad. No tenemos esos datos a nivel de país. Y por lo tanto, tratar de construir en la medida de lo posible con las juntas de vecinos, lo más posible, aquella noción y ese concepto que nos permita que lo que estemos aplicando de resultados concretos. Y también añadiría preocuparnos de los jóvenes. Porque aquí cuando se habla de seguridad, también tenemos claro que no siempre se habla de los jóvenes como un problema, y no son solo un problema. Pero también es cierto que los jóvenes vulnerables muchas veces eligen el camino inadecuado por falta de oportunidades. Y tenemos que mirar cómo ofrecemos esa mirada a esos jóvenes. Creo que también la forma como nosotros miramos los municipios es con promoción y defensa de lo público. Entendiendo que, por supuesto, tiene que haber acuerdos público-privados, ¿no es verdad?, que pueden ser beneficiosos para todos, pero también defender lo nuestro, lo público, el rol importantísimo que tiene. Y yo creo que el rol del Estado se ha mostrado siempre. Y si hay algún lugar que se mostró la importancia del Estado fue en la pandemia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que respondieron primeramente en la pandemia? Fueron los Estados, ¿no? Dentro de las atribuciones que tiene cada cual, ¿no? También es base lo que decía Carolina, y que para mí tiene que ver con lo que yo creo que es clave, que es un liderazgo empático, que es este tema de la escucha activa, ¿no? Y una comunicación efectiva, escuchar. Porque realmente sirve para conocer realmente, por un lado, lo que la gente necesita. Muchas veces hablábamos ayer en otra reunión, la gente está desesperada por la situación que están viviendo, ¿no? ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? Con una comunicación también que sea efectiva, ¿no? Y que esté centrada en la acción, pero que también acoja, que nos demos cuenta de lo que le pasa a la gente, que nos pongamos sus zapatos, que sintamos lo que les pasa, muy elegantemente decir, en la guata, en el corazón. No solo racionalidad, solo es temática, sino que lo que la gente está viviendo. Y por eso yo le llamo liderazgo empático, porque es ponerse los zapatos del otro, ¿no? Y tratar de buscar desde los zapatos del otro qué es lo mejor que podemos hacer, sabiendo, como decía Carolina, que no se hace milagro. Pero yo creo que la gente, cuando se da cuenta que sus representantes realmente entienden lo que le está pasando hasta la médula, de verdad se sienten acogidos y entienden que a veces no hay soluciones fáciles y rápidas para problemas muy complejos, pero al que al menos están haciendo todos los esfuerzos para avanzar en esa dirección. Y en ese sentido yo creo que nuestros líderes y lideresas deben diferenciarse a través de sus perspectivas progresistas. Por un lado, con gestiones y prácticas innovadoras, con políticas locales que funcionen y con prácticas viables de ejecutar en distintas escalas territoriales y que se hagan cargo de los problemas concretos de los municipios a lo largo de Chile. Y por cierto, aquí se ha mencionado por todos quienes me han antecedido un tema que es evidente, que preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad, ¿no es verdad? Y que tiene un impacto profundo en nuestra sociedad. Y esta situación ha generado, yo diría, una demanda creciente, más allá de la luz que está en los últimos días, que también es un impacto muy grande, ¿no? Que ha tenido a todos los alcaldes muy preocupados y cerca de la ciudadanía, buscando empujar que las empresas eléctricas resuelvan los problemas que es su responsabilidad de resolver. Y el gobierno, que ha tomado carta en el asunto y que hoy día ha sacado cuadrillas del ejército para limpiar los árboles, que permitan que las compañías eléctricas se puedan meter a resolver los temas más de luz, digamos, probablemente tal, ¿no? Es fundamental, yo siento, que la construcción de orden y seguridad para todos los ciudadanos y ciudadanas sea una prioridad del Estado, y tiene que ser una prioridad nuestra, porque es un derecho humano. Todo el mundo tiene derecho a vivir en un lugar seguro, como aquí se ha señalado. Y creo que es un compromiso que debemos cumplir con eficacia, con eficiencia, y esperemos que este manual traiga alguna buena idea a este respecto o las experiencias que algunos han tenido. Porque la verdad es que si no logramos un entorno seguro, nuestras instituciones democráticas corren el riesgo de debilitarse, ¿no? Y en el mediano plazo esto puede afectar también nuestras oportunidades de progreso y de desarrollo colectivo. Yo creo que en América Latina nos ha mostrado ejemplos claros de cómo la violencia criminal y el narcotráfico pueden cuestionar y amenazar la estabilidad de nuestras democracias. Para contarles, sin embargo, que hasta en los países nórdicos existe este problema. La semana pasada yo estaba fuera de Chile, conversando con parlamentarias europeas, y una parlamentaria de Suecia nos contaba el tema de cómo había balaceras todos los días, y aquí había un profundo problema, ¿no es verdad?, en ese sentido, y que son temáticas que cruzan hoy día los países,
Y no es mal de mucho consuelo tonto lo que estoy diciendo yo, sino que estoy diciendo que un elemento muy complejo y muy y está incluso en lugares que tienen estados de bienestar muy importantes, donde todo aquello que nosotros siempre hemos creído que sirve, como la educación, la salud, la oportunidad, es importante, pero muchas veces no es suficiente y requiere de mirar con miradas innovadoras cómo enfrentamos esto sin llegar a la lógica, ¿no es verdad?, de violar los derechos humanos de las personas. También debo mencionar la necesidad de contar con gobiernos abiertos y transparentes, evitando la corrupción, porque la corrupción no solo daña a las instituciones, sino que esencialmente lo que hace es erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en sus autoridades. Un gobierno transparente es esencial para fortalecer la democracia y asegurar que las decisiones que se estén tomando en beneficio de todas y todos. Debemos comprometernos a actuar con integridad, pero también con responsabilidad, porque esa es la única manera, yo diría, de construir una sociedad justa, una sociedad equitativa, donde la confianza y la participación ciudadana sean los pilares fundamentales. Creo que los pilares, la participación ciudadana también es una cierta vacuna contra la corrupción, porque si los ciudadanos están involucrados, conocen, pueden efectivamente lograr que estas prácticas, que algunos han tenido malas prácticas, no sean prácticas que se extiendan. Creo que es nuestra responsabilidad como país enfrentar todos estos desafíos con determinación, pero con unidad. Y tal como se ha dicho acá, este ejercicio ha demostrado que se puede, ¿no? Y que la unidad es fundamental y yo creo que nos debe dar fuerza e inspiración para las tareas que tenemos hasta octubre. Y creo que asegurar el bienestar de nuestra ciudadanía siempre tiene que ser, la seguridad y el bienestar, nuestra máxima prioridad. Yo creo que el modelo de gestión municipal que le queremos proponer a la ciudadanía requiere que sigamos avanzando en forma articulada, con apoyos colectivos, para así abordar desafíos país. Yo creo que esta unidad a lo mejor también nos puede permitir, más allá de este manual, de repente hacer encuentros entre municipios que tienen dificultades con municipios más allá de la asociación, sino que entre, y como decía Carolina, muy cierto, que estos son fronteras administrativas. Yo me acuerdo cuando yo era ministra de Salud y teníamos todas, se le pagaba, ¿no es verdad?, a un municipio según las personas inscritas, y había personas, y había una avenida, y las personas que vivían al frente del consultorio no se podían atender en el consultorio. Entonces, claro, lógicamente el municipio perdía la plata, pero era un poquito ilógico, francamente, esto de que las personas tuvieran que tomarse una micro, no sé qué, para llegar a un consultorio muy lejos. Pero así es como estamos organizados, pero claramente, por eso creo que tenemos que trabajar más articulados, aprendiendo colectivamente para poder mirar todas estas buenas prácticas desde la centroizquierda y el progresismo para llevarlo a cabo. Y yo creo que nuestro modelo contrasta con lo de otros. Y por eso que no da lo mismo por quién se vote, ¿no? Y a quién se elija. Porque para nosotros los vecinos y vecinas deben ser protagonistas en el ejercicio de sus derechos en los barrios y comunas. No son consumidores, como decía Olo, esperando un servicio cualquiera. Se trata de sus necesidades y por eso son las vecinas y vecinos quienes mejor saben los que necesitan, ¿no? Y esa es mi experiencia. Yo mi experiencia como ministra, que yo iba de repente, todo el mundo estaba tan contento con tal programa, y yo iba, y bueno, y hablaba con gente, como ministra, pero hablaba de todos los temas, y me daba cuenta que una cosa es el papel y otra es la práctica. Entonces llegaba de vuelta y le decía al presidente Lago, presidente, me da un minuto democrático para contarle, mire, esto que suena muy bien en el papel, la verdad es que no está funcionando. Así que miremos, porque eso pasa, y uno no tiene que engañarse en estas cuestiones, ¿no? Que a veces... yo siempre he creído, y claro, me han criticado que soy más autoflagelante que autocomplaciente, pero la verdad es que yo creo que en esto nosotros tenemos que, primero, necesitamos gente al lado nuestro que nos diga la verdad. Cualquier autoridad lo que necesita es alguien, la lealtad para mí es alguien que te dice la verdad, porque nadie quiere aparecer como una persona lesa, creyendo que todo está regio, cuando las cuestiones no están bien. Uno quiere que le digan, ¿sabe qué? Esto es una buena idea, pero no funcionó. Entonces pensar, ok, si esto es una idea que no funcionó, ¿qué otra cosa hacemos? Y creo que esa es la manera más sana, ¿no? Y más adecuada de enfrentar las problemáticas que son complejas. Y no pretendemos llegar con soluciones mágicas a problemas complejos con este manual, porque sabemos que no existen. Eso es lo que ofrecen los populistas. Como yo sé lo que tú quieres y lo tengo listo y todo, y no es cierto, así no funciona la vida. Buscan debilitar la democracia. Y nuestros liderazgos ofrecen, yo diría, soluciones serias y responsables que se van a alcanzar solo con una gestión eficiente y eficaz,
como hemos mostrado, y espero que les sirva este manual para mirar distintas experiencias que han sido exitosas, ¿no es verdad? Y también mirar a través de los desafíos que existen, cómo pueden ustedes enfrentar de la mejor manera aquello. Tenemos que continuar demostrando nuestras capacidades y los resultados positivos que logramos en la vida de las personas, ¿no? Y quiero contarles esto a propósito de una experiencia que no tiene nada que ver con lo municipal. Yo fui a la cuenta pública de la Cámara de Diputados y del Senado. Y yo soy una persona que ve las noticias, ¿no es verdad?, que está al tanto. Y sin embargo, en la cuenta pública me di cuenta de una cantidad de leyes que yo nunca había escuchado sobre ellas. Entonces, no solo la gente a veces no conoce el alcalde en ejercicio, los concejales, sino muchas veces tampoco saben lo que han hecho en los municipios, porque a ellos no les ha tocado directamente, porque, como aquí se ha dicho, no siempre hay posibilidades de que sea universal, ¿no es verdad?, la provisión de servicios. También hay que hacer un esfuerzo súper grande por mostrar todo lo bueno que se ha hecho para que la gente sepa, y mucha gente sabrá, pero para que más gente sepa y pueda entender todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido. Y creo que estas herramientas que hoy hemos revisado, espero que sirvan para enfrentar los desafíos de forma más precisa. Hoy estamos presentando una línea programática innovadora, trabajando desde la práctica hasta las propuestas. Y yo creo que eso es bueno e innovador, lo que no quiere decir que no ha habido concepto detrás, que no ha habido ideas detrás, por supuesto, que busca unir todo aquello. Y la idea es que las buenas prácticas que hemos descubierto que puedan ser aplicadas a mayor escala en distintas municipios, pero como se decía aquí, adaptándolas al contexto y a la realidad y al diagnóstico territorial. Y este enfoque tiene un sentido muy práctico. Partir de una buena práctica, coordinar acciones con los municipios y crear un puente desde el poder central del Estado hacia las comunas, ¿no? Y desde los municipios, yo como decía, se construye ciudadanía y democracia, con mayor articulación y cohesión con los vecinos y vecinas, pero también entre las fuerzas políticas a nivel territorial que aspiramos a representarlos, ¿no?, que todos ustedes aspiran a representar. Nuestro objetivo es uno solo y muy claro: queremos contribuir al bienestar de todas las vecinas y vecinos de los diversos gobiernos locales. Y eso es lo que hoy le proponemos a nuestras candidaturas que buscan liderar los gobiernos locales y a las personas. Un horizonte de acciones concretas, políticas locales, que resulten en cambios positivos por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Probablemente faltan, porque no participan todos los municipios, muy buenas iniciativas aquí. Y habrá la posibilidad, por supuesto, de seguir conociéndolas en el futuro. Pero creo que lo más importante de todo es la unidad. Y continuar trabajando juntos y juntas será la única forma de alcanzar un futuro mejor y más justo para todas y todas. Así que felicitaciones a las fundaciones, a los equipos municipales, a los expertos, a los académicos, algunos que aquí nos acompañan el día de hoy, por este gran esfuerzo, y espero que esto se exprese en muy buenos resultados en octubre futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta, por estas palabras y por la inspiración que siempre nos propone. Vamos a hacer ahora el cierre de este encuentro con una foto grupal, como corresponde. Y entonces para eso les pido que la prensa permanezca en su lugar, mientras nosotros tratamos de acomodar un poco el espacio para que podamos hacer la foto grupal. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar entonces a acomodar las sillas. Muchas gracias. Y que se pongan de pie para que podamos apilar las sillas. Y de verdad, muchísimas gracias por asistir.